Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una lectura de la primera carta a los tesalonicenses, de algunas perícopas, y vamos a hacer algunos comentarios. Muy bien. Vamos al capítulo 1 a partir del versículo 1. Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean con vosotros. Bueno, ahí tenemos el encabezamiento típico de este género literario epistolar, típico en San Pablo y típico de todo este siglo primero. En general las cartas se encabezaban así, ¿sí? Se ponía el remitente, el destinatario. Acá los remitentes son Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano también lo vamos a ver con el nombre de Silas, ¿eh? Es de los primeros colaboradores que tuvo Pablo en el segundo viaje misional. El destinatario es la iglesia de Tesalónica en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Este saludo, además de gracia y paz, es típico de San Pablo, ¿sí? Está el remitente, el destinatario y el saludo de gracia y paz. Prosigue en el versículo 2 con la acción de gracias. Siempre estamos dando gracias a Dios por todos vosotros y recordándoos en nuestras oraciones, haciendo sin cesar ante nuestro Dios y Padre memoria de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestra caridad y de la perseverante esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabedores de vuestra elección, amados de Dios. Pues nuestro Evangelio entre vosotros no fue solo en palabras, sino en poder y en Espíritu Santo, y en mucha plenitud, según que sabéis cuáles fuimos entre vosotros para vuestro bien. Os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra con gozo en el Espíritu Santo, aunque en medio de grandes tribulaciones, hasta venir a ser ejemplo para todos los fieles de Macedonia y de Acaya. Desde vosotros, en efecto, ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha divulgado sin que tengamos necesidad de decir palabra, pues ellos mismos refieren la acogida que nos hicisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, quien nos librará de la ira venidera. Hasta ahí estamos en el versículo 10. Leímos Primera de los Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Bueno, esta acción de gracias que tenemos ahí en el versículo 2, siempre estamos dando gracias a Dios, es típico de las cartas de Pablo. La acción de gracias, recuerden, siempre es a Dios, no a la comunidad. No le da gracias a la comunidad por sus progresos, ni por el momento de la evangelización que ellos estén, sino que Él da gracias a Dios por la comunidad que les ha dado. Hay una conciencia paulina de iglesia universal, en el sentido de que para Pablo tiene muy en claro que es una la iglesia y que cada iglesia particular, sea en Tesalónica, sea en Corinto, sea en Roma, sea donde sea, es la iglesia de Dios que está en Roma, es la iglesia de Dios que está en Tesalónica, en Corinto, en Filipos. Es toda la iglesia que está en cada una de las iglesias, es decir, en cada iglesia particular está toda la iglesia de Dios. Eso es muy importante para después cuando en teología estudien la comunión de los santos. Esto de que cuando la iglesia sufre persecución, una iglesia particular, es todo el cuerpo místico el que sufre persecución. Así como cuando particularmente un santo o una iglesia asciende en el camino de perfección, eso redunda en todo el cuerpo de la iglesia, en todo el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Bueno, Pablo siempre va avisorando y preparando al oyente para lo que él va a desarrollar
ya en el cuerpo doctrinal o en la parte moral, en la parte paranética. No es casualidad que en este versículo 10 ya se esté hablando de la espera del cielo a Jesús, a quien resucitó entre los muertos, que nos librará de la ira venidera. El centro de esta primera carta a los tesalonicenses va a ser el tema de la parucía, que recuerden ustedes que en la primera iglesia está muy presente la inminencia de la parucía. Después vamos a ver bien con el correr de esta carta y de la segunda carta a los tesalonicenses a qué tipo de inminencia, perdón, se refiere la fe de la iglesia, ¿no? Bien, primero a los tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 al 12. Bien sabéis, hermanos, que nuestra llegada a vosotros no fue vana, sino que después de sufrir mucho y soportar muchas afrentas en Filipo, como sabéis, confiados en nuestro Dios, tuvimos valentía para predicaros el Evangelio de Dios en medio de mucha contrariedad. Y sabéis también que nuestras exhortaciones no procedían de error, ni de concupiscencia, ni de engaño, sino de que, probados por Dios, se nos había encomendado la misión de evangelizar. Y así hablamos, perdón, no como quien busca agradar a los hombres, sino solo a Dios que prueba nuestros corazones. Versículo 5. Porque nunca, como bien sabéis, hemos usado de lisonjas, ni hemos procedido con propósito de lucro. Dios es testigo. Ni hemos buscado la alabanza de los hombres, ni la vuestra, ni la de nadie. Y aun pudiendo hacer pesar sobre vosotros nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como pequeñuelos y como nodriza que cría a sus niños. Versículo 8. Así, llevados de nuestro amor por vosotros, queríamos no solo daros el Evangelio de Dios, sino aún nuestras propias almas, tan amados vinisteis a sernos. Ya os acordaréis, hermanos, que nuestra pena y fatiga, y de cómo día y noche trabajamos para no ser gravosos a nadie, y así os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros y Dios sois testigos de nuestra conducta santa, justa, irreprochable para con los que creíais. 11. Sabéis que como un padre a sus hijos, así a cada uno os exhortábamos y alentábamos y os conjurábamos a andar de modo digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Bueno, parece ser que acá en Tesalónica habían surgido calumniadores, ¿no?, que tergiversaban las intenciones y la doctrina de Pablo. Por eso que Pablo hace la aclaración de que él nunca quiso ser gravoso, él ni Silas, y que trabajaron para su propio sustento, siendo que ellos, al ser fundadores de esa iglesia, podrían haber ido tranquilamente, como hoy un obispo hace su visita ad limina. Por ejemplo, cuando nuestro arzobispo, Monseñor Fernández, va a hacer su visita a una parroquia que se queda 2 o 3 días, es lógico que la parroquia, por decirlo de alguna manera, lo mantenga, le provee de su sustento elemental para su acción apostólica. En San Pablo todavía el tema del diaconado no estaba muy claro históricamente. Entonces, Pablo trataba de trabajar para no serle gravoso a ninguna de las iglesias nacientes. Entonces se procuraba su propio sustento. Nosotros después por la primera carta a los Corintios sabemos de qué trabajaba San Pablo. A San Pablo le costaba mucho hablar de su propia vida. San Pablo construía carpas de lona cuando se encuentra con ese matrimonio, con Priscila y con Áquila, que habían sido expulsados de Roma. Ahí vemos que el oficio de Pablo era el de constructor de carpas. Trabajaba de eso. Bien, de todas maneras el apóstol está bastante sereno acá en esta película. No hay demasiada vehemencia,
como sí va a haber después ya, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, donde las calumnias de estos judaizantes y de los que lo persiguen y lo acusan de falso apóstol, ya son mucho más enérgicas por parte de la defensa que Pablo tiene que hacer de sí mismo. Bien, seguimos con la primera carta a los tesalonicenses, en la perícopa que va del capítulo 2, del versículo 13 al 16. Por esto incesantemente damos gracias a Dios de que al recibir la palabra de Dios que de nosotros oísteis, la acogisteis no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, cual en verdad es, y que obra eficazmente en vosotros, que creéis. Pues vosotros, hermanos, os habéis hecho imitadores de las iglesias de Dios que hay en Judea, en Cristo Jesús, pues habéis padecido de vuestros conciudadanos lo mismo que ellos de los judíos, de aquellos que dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos persiguen y que no agradan a Dios, y están contra todos los hombres, que impiden que se hable a los gentiles y se procure su salvación. Como esto van colmando la medida de sus pecados, mas la ira viene sobre ellos y está para descargar hasta el colmo. Bueno, primeramente Pablo acá alaba el hecho de que recibieran la predicación, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Esto de palabra de Dios que de nosotros oísteis, es muy importante eso en Pablo, ¿no? Es decir, eso concentra toda la doctrina sobre la tradición apostólica. Esa palabra de Dios obra eficazmente en ellos, les da fuerza y energía en la consecución del objetivo. Pablo tiene muy en claro esto de la fuerza que tiene la palabra de Dios por sí misma. Por eso que nosotros en nuestra materia procuramos leer mucho esta Biblia, Biblia 4. Y yo los invito a que ustedes configuren sus clases como futuros docentes, sobre todo en formación religiosa escolar, como profesores de teología. La palabra de Dios tiene que tener un lugar muy importante en nuestro encuentro, en nuestra clase. Así sea que estén tanto en nivel primario, en nivel secundario, en nivel superior, tanto una clase como una ponencia, una conferencia. Cuando se habla de la doctrina de la fe y cuando se habla de nuestra religión, la palabra de Dios tiene que tener un lugar preponderante en nuestra ponencia porque la fuerza que ella tiene solo se puede instrumentalizar a través de ella misma, no hay manera. ¿Eh? Por más que hablemos mucho de la palabra de Dios, hay que hacerla sonar. ¿Mm? Ese es el principio querigmático, digamos, de toda enseñanza de la formación religiosa. Seguimos adelante con el capítulo 2, el versículo 17 al 20. Hermanos, privados por el momento de vuestra vista, no de vuestro afecto, quisimos ardientemente volver a veros cuanto antes, y pretendimos ir, al menos yo, Pablo, una y otra vez. Pero Satanás nos lo estorbó. Pues, ¿cuál ha de ser nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de gloria ante nuestro Señor Jesucristo a su venida? ¿No sois vosotros, ciertamente? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Bueno, Pablo, como en el versículo 17 y 18 habla de que Satanás lo estorbó, muchas veces va a hacer esto. No va a concretar de qué manera lo estorbó, pero advierte que esto sucedió, ¿sí? Pablo está firmemente convencido en todo su actuar pastoral, la acción funesta del demonio. Acuérdense de aquello de la espina clavada en la carne y el ángel de Satanás que lo abofetea, ¿no? Bueno, sigamos adelante con el con el capítulo 3. Estamos en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3. Vamos en la pericopa del 1 al 13. Por eso, no pudiendo sufrir más, determinamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros en vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Bien sabéis que para eso estamos,
pues ya estando entre vosotros os lo prevenimos, que habíamos de ser atribulados, como sucedió, bien lo sabéis. Por esto, no pudiendo sufrir ya más, he mandado a saber de vuestro estado en la fe, no fuera que el tentador os hubiera tentado y se hiciese vana nuestra labor. Interrumpo en versículo 5. Recuerden que Pablo está presumiblemente en Atenas o en Corinto. Ya en el segundo viaje misional pasó por Europa, pasó por Macedonia, bajó hasta Acaya. Acaya sería Grecia. ¿M? Y temeroso, sea por temor natural humano o por alguna inspiración divina, teme, ¿no?, que los cristianos de Filipos, perdón, de Tesalónica, está un poquito más abajo que Filipos, Tesalónica, estén en problemas, estén tambaleando en la fe. ¿No? Es una iglesia muy joven. Entonces envía a Timoteo y a Silas o Silvano, ¿m? Eh, con la carta para que para ver cómo está. Él está predicando está fundando la iglesia de Corinto, ya pasó por Atenas, pero necesita hacer esa extensión hacia su paso por Tesalónica. Versículo 6, capítulo 3 siempre, de la primera de los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, entonces 3, versículos 6 al 13. Ahora con la llegada de Timoteo a nosotros y con las buenas noticias que nos ha traído de vuestra fe y caridad y de la buena memoria que siempre tenéis de nosotros, deseando vernos lo mismo que yo a vosotros, hemos recibido gran consuelo por vuestras necesidades y tribulaciones. Ahora ya vivimos sabiendo que estáis firmes en el Señor, pues que vosotros, perdón, pues qué gracias daremos a Dios en retorno de todo este gozo que por vosotros disfrutamos ante nuestro Dios, orando noche y día con la mayor instancia por ver vuestro rostro y completar lo que falta a vuestra fe. 11. Que el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija hacia nosotros vuestros pasos y os acreciente y haga abundar en caridad de uno con otros y con todos, lo mismo que la sentimos nosotros por vosotros, a fin de fortalecer vuestros corazones y haceros irreprensibles en la santidad ante Dios, Padre nuestro, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Cuando en teología trinitaria se estudian las revelaciones implícitas de las tres divinas personas en la Sagrada Escritura, los escritos de Pablo nos sirven para ver qué ritmo tenía en su escribir y en su predicación las tres personas. Acá puntualmente lo primero que vemos es el manejo que Pablo tiene de las dos primeras personas que se estudian en teología trinitaria: la persona del Padre y la persona del Hijo. Pablo siempre, o generalmente siempre, antepone el Padre al Hijo. Lo vemos en sus saludos, lo vemos en sus doxologías. Las doxologías son aquellos escritos en donde se da gloria a Dios. Pablo usa improvisadamente las doxologías. Muchas veces está hablando y termina su frase con una oración dando gloria a Dios. Eso quiere decir doxología, una palabra de gloria. Fíjense en el versículo 11, que el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo vemos después en el versículo 13, en el segundo mistiquio del versículo. En la santidad ante Dios, Padre nuestro, y en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Eso es muy común en Pablo, entonces. Una aclaración que no hice: yo estoy siguiendo la traducción de Nácar Colunga. Ustedes seguirán en otras versiones, verán que hay algunas diferencias. Recuerden que estamos leyendo traducciones. Muy bien, capítulo 4. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a ir de la perícopa que va del versículo 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y amonestamos en el Señor Jesús que andéis
según lo que de nosotros habéis recibido acerca del modo en que habéis de andar y agradar a Dios, como andáis ya para adelantar cada vez más. Bien sabéis, en efecto, los preceptos que os hemos dado en nombre del Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno sepa tener su mujer en santidad y honor, no con afecto libidinoso como los gentiles, que no conocen a Dios, que en esta materia ninguno haga injuria a su hermano, porque vengador en todo esto es el Señor, como antes os lo dijimos y atestiguamos, que no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, quien estos preceptos desprecia, no desprecia al hombre, sino a Dios, que os dio su Espíritu Santo. 9. Tocante a la caridad, no necesitamos escribiros, porque de Dios habéis sido enseñado cómo habéis de amaros unos a otros, y practicáis esta caridad con todos los hermanos que hay en toda la Macedonia. Todavía os exhortamos, hermanos, a progresar más, y a que os esforcéis para llevar una vida quieta, laboriosa en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos como os lo hemos recomendado, a fin de que viváis honradamente a los ojos de los de fuera y de nadie tengáis necesidad. Bueno, recordemos que Pablo está frente a una iglesia que proviene en su mayoría de la gentilidad, no del judaísmo. Siempre hay que tener en cuenta esto. ¿A quién va destinado el escrito? Por supuesto que Macedonia es una provincia romana que está al norte de Grecia. La mayor parte entonces de los bautizados vienen de costumbres paganas. Por eso que Pablo insiste con estas tres cosas, ¿no? Sí, con la pureza, ahí lo tienen del versículo 3 al 8, el tema de la pureza, la caridad y el trabajo. Muy bien, vamos a seguir un poquitito más. Me había quedado algo mientras leía, pero ahora se me fue. Hay cierto, recordemos, sí, ahora me acordé. Lo que Timoteo ha traído como noticia produce esta carta. Hay un problema que va a estallar sobre todo en la segunda carta a los Tesalonicenses que tiene que ver con el trabajo. Es decir, pero él va preparando el terreno de a poco. No. Pablo, eso es común a toda la predicación apostólica en el magisterio ordinario bimilenario. Cuando un apóstol o un obispo van a hacer una amonestación, no empiezan por la amonestación. Empiezan primero por lo bueno que se está dando en esa comunidad. Y entrado el escrito, o entrado el mensaje, ya cuando está bien metido, ahí larga la amonestación. Acá va a haber un problema con la laboriosidad de los tesalonicenses, que la va preparando de a poco, ¿no? Lo vamos a ir viendo cómo va, como por círculos concéntricos, metiéndose cada vez más hasta que ataca el problema. Esto es muy común en Pablo, ¿no? Bueno, muy bien. Capítulo 4, versículos 13 al 18. 13. Muy importante esto, ¿eh? No queremos, hermanos, que ignoréis lo tocante a la suerte de los que duermen, para que no os aflijáis como los demás que carecen de esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también a los que se durmieron en Jesús los llevará Dios con él. Esto os decimos como palabra del Señor, que nosotros, los vivos, los que quedamos para la venida del Señor, no nos anticiparemos a los que se durmieron. Pues el mismo Señor, a una orden, a la voz del arcángel, al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los vivos, los que quedamos, junto con ellos, seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Bueno, nosotros vamos a parar acá en la lectura de toda la carta.
con un problema que yo ya había planteado en la clase pasada. Vamos por partes. Primero, eh, bueno, evidentemente Timoteo le ha alcanzado a Pablo una duda que tienen los tesalonicenses respecto a esto de qué pasará en la resurrección con los que ya se han dormido, dice él, se han muerto. Esto depende mucho de las traducciones. Hay Biblias que van a decir directamente que se han muerto. Bueno, en el versículo 15 tenemos una cosa que querría hacer notar. Dice Pablo, esto os decimos como palabra del Señor. Como palabra del Señor. Hay momentos en que Pablo es consciente de que está siendo instrumento de una revelación. Y lo explicita, por ejemplo, esto. Esto lo decimos como palabra del Señor. Hay otras veces que Pablo va a aclarar que lo que va a escribir o va a decir es una mera opinión personal de él. Tanto San Pablo como San Juan tienen un doble rol en la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque como ustedes han estudiado en las Biblias anteriores, la causa instrumental de la Sagrada Escritura es el hombre, la causa principal es Dios. Y el hombre como causa instrumental, manualísticamente hablando, puede llegar a ser profeta o agiógrafo. Si recuerdan, la diferencia esencial entre uno y otro es que el profeta es consciente de que está siendo instrumento de revelación. Vemos a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, diciendo aquello de oráculo de Yahvé, conscientes de que están hablando por boca de otro. Mientras que el agiógrafo no, el agiógrafo no es consciente, generalmente, de que él está siendo instrumento de revelación bíblica. Se me ocurre, ya que estamos con el Antiguo Testamento, se me ocurre, no sé, la introducción del Eclesiástico, donde el autor Bencirá hace una aclaración de tipo idiomática y lingüística, que si supiera que eso iba a ir al canon bíblico, seguramente lo hubiera comentado aparte o no lo hubiera escrito. San Pablo mismo a veces no es consciente. Pablo no sabía que esto iba a ir al Nuevo Testamento. Este es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, pero Pablo muchas veces no lo sabe. Ya después veremos por qué y de qué manera se nos evidencia eso. Pero acá sí, acá está diciendo en el versículo 15, esto os decimos como palabra del Señor. Bien, vamos al problema. Los que quedamos para la venida del Señor no nos anticiparemos a los que se durmieron. Eso dice el versículo 15. Y hay otra cosa todavía más. El 17. Después nosotros, los vivos, los que quedamos junto con ellos, seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor por los aires. Bueno, ahí en la lectura literal del versículo 15 y el versículo 17 habría supuestamente un error. Un error además de tipo doctrinal. Sabemos nosotros, ustedes han estudiado en Biblia 1 la inerrancia. En la Biblia no hay error ni puede haberlo. ¿Pero de qué tipo? Bien, no hay error doctrinal, no hay error teológico. Sí puede haber divergencias históricas, cronológicas, de hecho lo hay. ¿Sí? Puede haber alguna cosa que no se ajuste al dictamen de una ciencia natural, astronómica, biológica también. Pero sabemos que no puede haber error doctrinal. Acá aparentemente, si uno hace una lectura literal del versículo 15 y 17, parece que Pablo va a vivir la parusía. Si no, no diría nosotros, los vivos, el versículo 17, los que quedamos junto con ellos seremos arrebatados en las nubes. Muy bien, voy a dar la solución. Si estuviéramos en clase lo problematizaría un poco más, a ver qué dicen ustedes. El otro día yo les había pedido que pasaran por este pasaje y por lo menos se lo plantearan como problema. El problema es entonces que habría un error histórico-teológico, porque saben perfectamente que Pablo entre el 67 y el 68 es decapitado en Roma, y la parusía no ha llegado, evidentemente. Bien, Pablo ahí está usando un recurso literario, típico de esa época y típico de nuestra época, que es ponerse en primera persona cuando uno no sabe, o sí sabe,
que no está incluido en eso. Es una especie de elegancia literaria. Por eso dice, nosotros los vivos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes. Él se está poniendo en el grupo de los que estarían vivos. Él tampoco sabe si la parucía no es anterior a él. Pero fíjense ustedes que nosotros habitualmente usamos este tipo de expresiones. Yo le podría decir a un grupo de, de secundaria, ante un curso, ante un problema de X, yo le podría decir a mis alumnos, a ver, chicos, no seamos hipócritas y reconozcamos que hemos estado mal y pidamos disculpas por lo que hicimos. Y sin embargo yo no cometí ninguna falta, y la que lo han cometido son ellos. Por una cuestión de elegancia, de gentileza moral, me incluyo en el grupo de los que cometieron una ofensa, sabiendo yo que no tengo nada que ver en eso. ¿Está? Este recurso literario se llama enálaje de persona. Consiste en esto, en ponerse en el lugar del grupo que se está tratando, a pesar de que uno sabe, o duda en el caso de Pablo, que tal vez no esté en ese grupo. Bien, esta es cómo se dilucida, digamos, esta aparente contradicción, este aparente error teológico. Nosotros después, en la segunda carta a los tesalonicenses, vamos a ver cómo Pablo también, aclarando que está siendo instrumento de revelación, nos va a hablar de cosas que van a preceder a la parucía. Y lo que nos va a demostrar además es que todos esos sucesos que son muy enigmáticos y muy llamativos para la teología de los últimos tiempos, nos va a mostrar que Pablo también es consciente de que esta inminencia de la parucía no tiene tanto que ver con lo cronológico, histórico y temporal, sino más bien con una inminencia espiritual, como hoy sabemos después de 2000 años, que seguimos esperando la llegada del Señor. Bueno, espero que esta grabación haya salido bien, que les haya servido. Los invito a ustedes a terminar con esta carta a los tesalonicenses, a la que le queda un capítulo más, el capítulo 5. Bueno, les deseo una buena y santa semana. Acompañemos al Señor a subir al Calvario y resucitar juntos con Él. Adiós.